Clase del 17 de agosto. Texto de Beatriz Aquino. Vida cotidiana y la noción de ámbito. Se entiende como vida a la existencia. El término suele aludir a la actividad que lleva a cabo un ser orgánico con mayor precisión, a su capacidad de nacer, desarrollarse, reproducirse y morir. Lo cotidiano, por otra parte, es aquello que se realiza todos los días. El concepto de vida cotidiana, por lo tanto, se refiere a las acciones que una persona desarrolla diariamente. Algunas son comunes a todos los individuos: despertarse, comer, irse a dormir, mientras que otras dependen de la realidad de cada sujeto. Pichon Rivière menciona que es una cotidianidad donde se configuran las condiciones concretas de existencia del sujeto. Las mismas son una manifestación inmediata en el tiempo y el espacio determinado históricamente. Esta vida cotidiana se manifiesta en la interrelación, según Pichon Rivière, en distintos ámbitos, entre los cuales se encuentra el grupal. ¿Por qué hablamos de ámbitos? Empecemos por el diccionario. Se define como ámbito a todo espacio incluido dentro de los límites determinados. Dentro de la psicología social, consideramos al sujeto como sujeto social, es decir, como emergente de cuestiones sociales. El sujeto tiene carácter social. Dicho con palabras de Castoriadis, el sujeto es una singularidad social. Por lo tanto, el sujeto producido por la sociedad y que a su vez actúa en diferentes espacios, cada uno con su propia lógica, que contextúan la conducta de todos los sujetos. Entonces, se impone la necesidad de conocer y analizar los diferentes espacios, ámbitos, que como estructura social devienen fantasía inconsciente. Cómo los diferentes ámbitos hacen a la subjetividad y son parte de nuestra vida cotidiana. El sujeto social nace en una red vincular e internaliza las pautas culturales a través de esa red. Cada cultura y cada época modelan la estructura vincular de inserción de cada sujeto, por eso podemos afirmar que los sujetos tienen historicidad y que sus conductas se adecúan a los diversos campos dentro de los diferentes ámbitos, a las condiciones concretas de existencia. Los comportamientos humanos solo tienen sentido dentro de las realidades concretas, ubicadas en tiempo y espacio. Existe una interrelación permanente entre el sujeto y los ambientes en los que participa. De ella surgen tanto la producción de subjetividad como los cambios que se operan en la sociedad. Veamos cuáles son los diferentes ámbitos a los que nos referimos. Psicosocial individual. Se observa al individuo en forma autónoma. Sociodinámico. Estudio centrado en el grupo como unidad de análisis. Institucional. Relación de los grupos entre sí y con respecto a las instituciones. Comunitario. Incluye atravesamientos culturales de microcultura, pautas de comportamiento, significaciones. Nacional. Condiciones concretas que incluyen variables presentes e históricas. Contexto latinoamericano. Incluye variables y constantes culturales, tradicionales, económicas, sociales y políticas, relacionadas íntimamente con el anterior. Contexto mundial. Incluye la macrocultura que establece las pautas tales como el ideario capitalista y democrático en el sector del mundo en el que vivimos, los paradigmas que son referentes en cada época. Estos ámbitos son coexistentes, no se excluyen, por el contrario, cada uno está incluido en el otro. Todos hacen a la subjetividad y el individuo surge como síntesis de todos ellos. Trabajar hoy con grupos, en grupos, pensar la vida cotidiana, implica la necesidad de conocer cuál es el contexto en el que se insertan. Ni el individuo ni el grupo son entidades aisladas. No podemos hablar de una fuera del grupo como si lo rodeara, pero no lo tocara. Cada grupo está formado por individuos que portan la realidad y sus avatares. El análisis de las conductas que manifestamos siempre dependen del tipo de interacción que establezcamos con distintos ámbitos y del tipo de vínculo con otros. Pensemos la realidad como un devenir constante y eso implicará movimiento, cambios en el comportamiento, en los ambientes, en los grupos, en los individuos, que generan una modificación recíproca. La inserción de los sujetos en diferentes ámbitos desde el momento del nacimiento no depende de su elección, pero sí, sus elecciones pueden provocar movimientos de renovación en todos los ámbitos.